Pues, mis hermanos, el día de hoy nuevamente vamos a hacer una pausa a nuestro estudio expositivo de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto para hablar y recordar de uno de los eventos que hizo un cambio en la historia de la humanidad. Y esto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, el día de hoy, como cada año, vamos a recordar lo que la Escritura nos enseña en relación a la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo, mis hermanos, no hubiera resucitado, el cristianismo desde el primer siglo se hubiera extendido y por lo tanto el día de hoy ninguno de nosotros estaríamos aquí reunidos como cristianos. Pero como la resurrección de Jesucristo sí fue una realidad y quedó plasmado en la escritura, es que hoy lo recordamos como un fundamento de nuestra fe. Y para hablar de esto, les voy a invitar que vayamos a nuestro texto base, 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 14. Nos dice aquí la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El título que le hemos dado a esta enseñanza es En esto confiamos. En esto confiamos. Oremos, pues bendito Dios, queremos poner esta enseñanza en tus manos para que nos recuerdes por medio de tu palabra, Señor, este evento que sucedió en el primer siglo, porque es un fundamento de nuestra fe, porque es en lo que nosotros ahora, como cristianos, confiamos, Señor. Permite que tu palabra nos siga recordando este evento para que siempre lo traigamos presente en nuestra vida, porque es importante tenerlo presente para cuando alguien quiera decir que esto no es una verdad. Ayúdanos, Señor, por nuestro Espíritu Santo para tenerlo presente siempre en nuestro corazón, para cuando ocupemos presentar una defensa de nuestra fe conforme a lo que tú nos dejaste en tu palabra. Así que, mi Dios, dejamos esta enseñanza en tus manos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos haga recordar, pero también que podamos, Señor, como iglesia, estarlo recordando como lo estamos haciendo el día de hoy. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de la resurrección, mis hermanos, en el primer siglo definitivamente era un tema muy, pero muy controversial, sobre todo porque en Israel había dos posturas en relación a la resurrección. Una de ellas era la postura de los saduceos, los cuales enseñaban y afirmaban que no había resurrección de los muertos, porque ellos decían que el ser humano no tenía espíritu ni alma. Y por lo tanto, dentro de sus doctrinas, ellos enseñaban que lo importante para Dios era solamente que fueran buenas personas y de esa forma Dios los iba a favorecer económicamente. Por eso ellos, cuando una persona era rica, lo consideraban como una evidencia de estar bien con Dios. Como pasa en algunas iglesias de nuestros días, las cuales siguen operando bajo el evangelio de la prosperidad, porque el dinero para ellos es una evidencia de estar bien con Dios, como pasaba con los saduceos en el primer siglo. Sin embargo, la escritura nos dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, con el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta escritura nos enseña que no podemos guiarnos solamente por las bendiciones económicas, porque el dinero pervierte y corrompe a las personas. Y esto lo vemos dentro y fuera de la iglesia. Entonces la postura y la enseñanza de los saduceos en relación a la resurrección es que no existía tal resurrección después
de la muerte. Sin embargo, la otra postura era la de los fariseos, los cuales sí creían en la resurrección de los muertos. De hecho, la Escritura nos enseña que cuando Pablo fue preso por los romanos y fue presentado ante el concilio de los principales sacerdotes en Jerusalén, él aprovechó esa división que había. Y esto nos enseña la palabra de Dios en Hechos capítulo 23, se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura: entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Entonces es claro que dentro del pueblo de Israel existían estas dos posturas en relación a la resurrección de los muertos. Sin embargo, hablando de los griegos, ellos también creían que el cuerpo solo era una cárcel del alma y por lo tanto enseñaban que a través de la muerte su alma quedaba libre. Y por lo tanto, los griegos también rechazaban la resurrección porque ellos decían: no puede ser posible que el alma pueda volver al cuerpo y quede otra vez atrapada, porque para ellos la muerte era que su alma quedaba liberada. Entonces, en el primer siglo, cuando Pablo está escribiendo esta epístola a los Corintios, había estas posturas. Los que decían que no había resurrección, como eran los saduceos y los griegos, pero también los fariseos que afirmaban que así había resurrección. Sin embargo, la pregunta es: ¿quiénes son los que realmente estaban en lo correcto o tenían razón? ¿Los saduceos y los griegos o los fariseos? Ahora, para contestar la pregunta, veamos primero qué nos enseña la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento en relación a la resurrección. Y empecemos por una escritura del profeta Isaías. Se las vamos a poner en la pantalla. Isaías 28:5. Nos dice esta escritura: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Si observan, esta escritura nos habla de un evento futuro, donde dice que Dios va a destruir la muerte y va a quitar la afrenta de su pueblo. Y aquí prácticamente se mencionan dos eventos importantes que necesitamos ponerles atención. El primero es que Dios va a destruir la muerte. Y este evento, un día en el futuro, Jesucristo va a llevar a cabo esta obra, como la afirma la palabra de Dios en 1 Corintios 15, versos 25 y 26. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice la escritura: porque preciso es que Él reine, está hablando de Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces Cristo, en un determinado día en el futuro, hará esta obra para quitar la muerte de nuestra vida. Lo cual nos lleva al segundo punto que menciona Isaías. Esto es que Dios quitará la afrenta de su pueblo. Ahora, la palabra afrenta se refiere a un estado de vergüenza o deshonor. Y este estado, mis hermanos, que es de vergüenza y deshonor, llegó a la humanidad por medio de Adán y Eva cuando desobedecieron la instrucción que el Señor les dio de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a partir desde ese día, toda la humanidad empezó a vivir en un estado de deshonor y vergüenza por el pecado que empezó a reinar la vida de los hombres. Y como consecuencia de eso, llegó la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y ese es el motivo por el cual al día de hoy todos, absolutamente todos, seguimos muriendo. Sin embargo,
Jesús un día en el futuro quitará la muerte de nuestra vida, porque la muerte es el postrer enemigo que Jesús va a destruir. Ahora, por otro lado, la Escritura también nos enseña que un día Dios hará que los muertos resuciten, como también lo menciona el profeta Isaías. Les vamos a poner la Escritura en la palabra, en la pantalla, perdón, de Isaías 29, 26, 19, donde nos dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esta escritura también nos enseña que Dios un día hará que los cadáveres resuciten. La pregunta es, ¿lo creemos? Y espero, mis hermanos, que todos creamos lo que nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Y por lo tanto, es que ahora nosotros la predicamos como lo hicieron los apóstoles desde el primer siglo, porque ellos, por otro lado, también fueron testigos oculares de la resurrección de los muertos. Como por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de la resurrección de la hija de un principal de la sinagoga, evento que quedó registrado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, verso 38 al 42. Veamos ahora esa escritura, vayan en su Biblia. Marcos 5, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 38 al 42. De hecho, leamos desde el versículo 35 para traer todo el contexto. Dice: mientras él aún hablaba, o sea, es Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Ah, no, ajá, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Este es un ejemplo que se quedó registrado de la resurrección, porque esta niña estaba muerto, pero Jesús le otorgó que pudiera experimentar la resurrección de los muertos. Y obviamente el versículo 37 nos afirma que los que estaban allí fueron Jacobo, Juan y Pedro, ¿verdad? Y esto nos enseña que Jesús siempre se preocupó por dejar testigos oculares de sus milagros. Y lo hacía con la finalidad, sobre todo, que sus discípulos no dudaran que Él era el Hijo de Dios, quien en el futuro traería la resurrección de los muertos definitiva. Porque estos eventos, como la de esta niña, eran eventos temporales, porque todas estas personas que resucitaron volvieron a morir. Pero Jesús estaba dejando esa evidencia del poder que tenía para dar resurrección a los muertos. Ahora también tenemos el registro de Lázaro, quien también tenía 4 días de muertos, y Jesús viene y lo levanta de los muertos. Por eso el tema de la resurrección es que se nos dejó por escrito en la palabra de Dios, porque
La resurrección un día sí se iba a dar de forma definitiva y Jesús fue ese ejemplo de esa resurrección definitiva. Y todos los apóstoles, los que escribieron los evangelios, sobre todo los cuatro, bueno, fueron tres apóstoles o tres escritores. Por ejemplo, tenemos a Mateo, él lo dejó registrado en el capítulo 28. Marcos lo dejó registrado en el capítulo 16 de su evangelio, Juan en el capítulo 20 de su evangelio y Lucas en el capítulo 24 de su evangelio, ¿sí? Entonces, prácticamente Mateo sí fue apóstol, Marcos no. Marcos fue aquel que, estando en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, después no nos quiso seguir, fue desechado, ¿verdad? Pero después el Señor lo utilizó para escribir este evangelio y él dejó registrado eso. Tenemos ahora sí el evangelio de Juan, ¿verdad? Uno de los discípulos de Jesús, y el médico Lucas, que también era un discípulo de Pablo, ¿verdad? Pero todos ellos dejaron registrado este evento de la resurrección de Jesucristo. Y es claro que Dios se preocupó por dejarnos por escrito el tema de la resurrección de Jesucristo, al menos por dos motivos. En primer lugar, es porque somos olvidadizos. Es una realidad. Somos olvidadizos y necesitamos tener las cosas por escrito para estarlas recordando. Porque la realidad es que constantemente nos falla la memoria, pero cuando lo volvemos a leer, lo recordamos y por eso es importante tenerlo por escrito. Lo estamos recordando, lo estamos recordando. Y en segundo lugar, es porque Dios en su omnisciencia, es decir, en su sabiduría, sabía que después de la muerte de los apóstoles se iba a levantar una generación que no iba a aceptar las enseñanzas de Jesús y de igual forma las enseñanzas de los apóstoles. Tenemos el ejemplo de los musulmanes, quienes no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios y mucho menos aceptan su crucifixión, muerte y resurrección. Ahora, por otro lado, también se han levantado muchos hombres de diferentes partes del mundo que han querido demostrar que la resurrección de Jesucristo es algo inventado por los cristianos. Sin embargo, no lo han logrado. Porque nadie, absolutamente nadie, puede eliminar los hechos registrados tanto en la historia como en la arqueología y la geografía, los cuales son medios externos que Dios nos dejó para demostrar que Jesús nació, murió y resucitó en el primer siglo. Ahora, ciertamente, estos son medios externos que Dios nos dejó para que pudiéramos confirmar que nuestra fe no es irracional. Sin embargo, también nos dejó su palabra para comprobar los hechos registrados tanto en la historia como en la arqueología y la geografía. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Abraham, llamada Ur de los Caldeos, ciudad que es mencionada en Génesis capítulo 11, en los versículos 27 y 28. Les ponemos la escritura en la pantalla. Dice aquí esta escritura: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de nacimiento en Ur de los Caldeos. Aquí se menciona la ciudad Ur de los Caldeos, y tanto la historia como la arqueología y la geografía dan evidencias de la existencia de esta ciudad. Porque Ur de los Caldeos fue una ciudad que existió al sur de Mesopotamia, la cual originalmente estaba localizada cerca de Iridú, en la salida del río Éufrates, en el Golfo Pérsico, y sus ruinas se encuentran aproximadamente a 24 kilómetros al suroeste de Nasiriyah, en Irak. Les ponemos un mapa en la pantalla. No sé si aquí alcanzan a ver, acá está Nasiriyah, ¿sí?, que está en los territorios de Irak, y las ruinas de Ur de los Caldeos se encuentra prácticamente a 24 kilómetros al suroeste. Le vamos a poner otro mapa en la pantalla. Le damos a la siguiente. Acá está, miren, Ur de los Caldeos, ¿sí?
Entonces, es claro que los hechos bíblicos los podemos comprobar de forma externa para demostrarle a la humanidad que nuestra fe no es una fe ciega, porque tiene fundamentos sólidos. Sin embargo, la realidad es que los hombres incrédulos siempre han existido en todas las generaciones, pero cuando algunos de ellos se han metido a investigar, terminan de rodillas, porque pudieron comprobar que nuestra fe no es algo místico, porque tiene fundamentos sólidos. Por ejemplo, en algunas ocasiones ya les he mencionado a Lee Strobel, un hombre que en su incredulidad quería demostrarle a su esposa que Jesús era falso y de igual forma el cristianismo. De hecho, se hizo una película que se llama El caso de Cristo. De hecho, la pueden encontrar en internet. Sin embargo, por medio de sus investigaciones, Lee Strobel pudo comprobar que Jesús sí existió y también la resurrección de él. Por ese motivo, el día de hoy, él es un defensor del Evangelio. Empezó siendo un incrédulo, diciendo, eso no es cierto, te voy a demostrar que no es cierto. Se mete a investigar, fue a hacer consultas a eruditos y todo, y se dio cuenta que todo lo que dice la Escritura es verdad, y cayó de rodillas. Ahora, por otro lado, dentro de la Escritura también tenemos el testimonio de los soldados romanos, los cuales no eran cristianos, porque fueron testigos oculares de la muerte, crucifixión, de muerte y crucifixión de Jesucristo. Veamos cómo lo presenta el Evangelio de Mateo. Vayan en su Biblia a Mateo capítulo 27, versos 62 al 66. Vamos a leer aquí. La Reina Valera tiene un título que dice La guardia ante la tumba. Dice aquí la Escritura, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí podemos ver cómo los fariseos sí pusieron atención a que Jesús dijo que iba a resucitar de los muertos. Por eso es que fueron ante Pilato y le pidieron que resguardaran la tumba de Jesús, argumentando que sus seguidores podrían ir a hurtar la tumba y decir que la resurrección se había efectuado. Sin embargo, mis hermanos, por más que los fariseos quisieron tomar un control, ellos sin darse cuenta dejaron una evidencia externa para que las futuras generaciones, es decir, nosotros, pudiéramos comprobar que la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo fue real. Porque cuando Jesús resucitó de los muertos, los soldados romanos también fueron testigos oculares de este hecho. Avancemos al capítulo 28 de Mateo y leamos a partir del versículo 1. Dice aquí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Recordemos que el primer día de la semana es el domingo. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, es decir, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, avancemos al versículo 11.
dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Aquí vemos cómo los fariseos sobornaron a los soldados para que no dijeran la verdad. Pero en el versículo 13 encontramos las instrucciones falsas de los fariseos. Sigamos leyendo. Mateo 28:13 nos dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, ¿qué dice que hicieron? Tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este hecho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Es claro, mis hermanos, que los fariseos, en su desesperación, sobornaron a los guardias para que esta verdad no se divulgara. Sin embargo, los guardias también fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo y se quedó registrado en los evangelios para testimonio de nosotros. Entonces es claro que hay suficiente evidencia para demostrar que nuestra fe no es una fe ciega, porque nuestra fe está basada en hechos que se han podido comprobar. Por eso es que Lee Strobel, el autor del libro El caso de Cristo, se convirtió en un predicador a través de su evangelio, ¿verdad? No en un predicador, sino se dedicó a defender la fe del evangelio. Sin embargo, mis hermanos, en el primer siglo, así como Lee Strobel, que se preocupó por investigar, también hubo investigadores que se preocuparon por encontrar evidencias para dejarlo por escrito. Uno de ellos fue el médico Lucas. Veamos cómo nos presenta su investigación en el Evangelio de Lucas. Vamos allá al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y leemos de ahí en adelante, del 1:1 en adelante. Evangelio de Lucas. Dice aquí la palabra de Dios, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, dice Lucas, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh exceltísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El médico Lucas, mis hermanos, fue colaborador del apóstol Pablo y escribió él tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en los primeros versículos de Lucas podemos observar cómo Lucas se preocupó por hacer una investigación con diligencia. Y esto con la finalidad de comprobar las enseñanzas que se le habían dado a Teófilo, quien era el destinatario de esta carta, pero sobre todo para que Teófilo pudiera tener una fe firme. Ahora, mis hermanos, si nosotros también nos metemos diligentemente a la investigación de las Escrituras, como lo hizo el médico Lucas, el Espíritu Santo también nos va a llevar a toda la verdad. Porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y como nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en los versos 16, perdón, en el capítulo 16, versos 13 al 15, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Definitivamente el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que ahora está operando dentro
de la vida de cada cristiano para guiarnos a la verdad y nuestra responsabilidad es meternos en las verdades bíblicas que tenemos en la palabra de Dios. Para de esa forma nosotros poder presentar defensa de nuestra fe cuando alguien nos diga que la resurrección de Jesucristo es algo inventado por el cristianismo. Por eso es que necesitamos tener bien en claro cuáles son los fundamentos de nuestra fe para poder presentar defensa. Ahora, aquí también es importante tener siempre presente lo que nos enseña la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta Escritura: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Nunca perdamos de vista, mis hermanos, que Dios nunca nos llamó para contender. Por eso nos instruye a través de esta escritura a actuar con mansedumbre y reverencia, porque esta es la única forma con la cual podemos edificar a una persona. Ahora, si después de haberle explicado la verdad bíblica, la otra persona quiere contender, nosotros ahí debemos de parar, porque no fuimos llamados para contender. Debemos explicar. La escritura dice esto. Ahora, si tú no lo quieres creer, pues así ya no es un problema mío. Mi objetivo es decirte qué es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces es importante entender que no fuimos llamados para contender, porque a veces nos quiere agarrar la pasión, ¿verdad? Y no, sí, es que es esto y es esto, y se termina siendo casi un pleito. Pero debemos saber, tener sabiduría del Señor, decir, mira, esto dice la palabra, tú no lo crees, bueno, pero yo sí creo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en relación al tema de la resurrección, veamos cómo el apóstol Pablo nos presenta este evento en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 adelante. Vayan allí en su Biblia, 1 Corintios 15. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo nos presenta 3 eventos de la vida de Jesús: su muerte, su sepultura y su crucifixión, los cuales se habían profetizado al pueblo de Israel por medio de los hombres que Dios había utilizado en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Job, en los versículos 19, en el capítulo 19, en los versículos 25 al 27. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura en Job: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel y mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El libro de Job, mis hermanos, es uno de los libros más antiguos de la Biblia, y en estos versículos Job declara que su Redentor vive y se levantará del polvo. Ahora, me gusta más cómo lo traduce la traducción Biblia lenguaje sencillo. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Ahora les pregunto, ¿quién es el Redentor que vive y que nos va a declarar inocentes? Definitivamente es Jesús, porque Jesús triunfó sobre la muerte y resucitó para darnos vida eterna por medio de la fe. Por eso Jesús le dice a Marta en Juan 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, me pregunta. Definitivamente, mis hermanos, si no hay fe, es imposible que Cristo pueda operar en nuestra vida. Por eso es importante que creamos lo que Él nos dejó en su palabra. Y por eso es que nos dejó la Escritura. Y Pablo, de hecho, nos continúa diciendo aquí en 1 Corintios 15, a partir del versículo 5, sigamos leyendo, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Está hablando en el contexto de la resurrección de Jesús. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto se refiere a que están muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo aquí nos está describiendo la resurrección física de Jesús y dice que primeramente se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Después se le apareció a los 12, incluyendo a Pedro, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto quiere decir que más de 500 hombres pudieron dar fe de la resurrección de Jesucristo en el primer siglo. Ahora, es importante considerar el contexto en el cual Pablo lo está presentando para poder entender por qué el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Corintio. Acuérdense que en el estudio expositivo que hemos tenido de Corintio vemos cómo era una iglesia que tenía muchos, pero muchos problemas, ¿verdad? Y también aquí Pablo estaba atendiendo ese problema, el de la resurrección. Miren, aquí mismo en 1 Corintios 15 leamos a partir del versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esta escritura nos enseña que algunos en la iglesia de Corintio no creían en la resurrección, ¿verdad? Y posiblemente es porque estaban siendo influenciados tanto por los griegos como por los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos, como lo vimos al principio. Ahora, qué terrible sería, mis hermanos, que esto también pasara en la iglesia de nuestros días, porque si así fuera, no habría esperanza de una vida mejor en el futuro. Por eso nuestra responsabilidad como cristianos es meternos a escudriñar y estudiar la palabra de Dios para estar preparados y presentar defensa de nuestra fe. Ahora, Pablo en sus viajes misioneros también hablaba de la resurrección de Jesucristo. Veamos esto en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 17. Vean en su Biblia, Hechos 17. Pablo está aquí en Tesalónica. Hechos 17. Dice el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, aquí la palabra discutió en griego se refiere a tener un diálogo o una conversación de un tema. Así que no se refiere a contender, sino a dialogar. Por eso dice en el versículo 3, sigamos leyendo, declarando y exponiendo por medio de las escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces es claro que Pablo hablaba de la resurrección de Cristo en las sinagogas de los judíos, porque la resurrección de Cristo es algo fundamental de nuestra fe. Porque en el momento que Cristo resucitó y venció la muerte, ahora Él fue presentado por Dios como una primicia, es decir, como un primer fruto de una cosecha. Como también lo afirma la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, para que nos quede más claro, se lo vamos a poner ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que durmieron. Entonces es claro, mis hermanos, que Cristo es un primer fruto de una gran cosecha, y un día todos los que ya declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador saldremos a la vida eterna para ya no morir jamás. Es un primer fruto. Después nosotros entraremos como una cosecha. Sin embargo, si una persona, sobre todo de la que nos están escuchando por las redes, no han aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, miren lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 26, verso 19 al 21, porque ahí hay un dato que es importante considerar. Se los vamos a poner en la pantalla. Isaías 29, Isaías 26, 19 al 21 nos dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Esta escritura nos afirma que habrá un juicio de Dios contra la maldad de los moradores de la tierra. Pero miren cómo lo traduce el versículo 21 de la Biblia, lenguaje sencillo. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: Dios saldrá de su palacio y castigará por su maldad a los que habitan la tierra. Los crímenes de los violentos no quedarán sin castigo. Esto definitivamente es un evento escatológico, el cual sucederá en el futuro. Y mientras este evento no se lleve a cabo, los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador tienen la oportunidad de cambiar su destino eterno. Así que los invito a que mediten lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Y no pierdan la oportunidad de cambiar su destino eterno, porque la Escritura nos enseña que solo hay dos caminos en la eternidad. Uno es con Cristo, donde hay salvación y vida eterna en el cielo, y el otro es sin Cristo, donde hay condenación y castigo eterno en el infierno. Así que es importante meditar de qué lado estamos en este momento, porque nuestra eternidad va a depender de esto. Ahora, para terminar, les quiero presentar 5 puntos por los cuales la resurrección de Jesucristo es parte fundamental de nuestra fe. Punto número 1. Por medio de la resurrección de Jesucristo, somos justificados ante Dios de todas nuestras transgresiones. Les vamos a poner el fundamento bíblico en la pantalla. Romanos 4, 24 y 25 nos dice:
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús su Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el punto número 1 nos enseña que por medio de la resurrección de Cristo somos justificados de todas nuestras transgresiones y por lo tanto ya no hay condenación para nosotros los que hemos creído en Cristo. Punto número 2. Por medio de la resurrección de Jesucristo, los creyentes también resucitaremos con Cristo. Les ponemos el fundamento bíblico en la pantalla. Dice 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El punto número 2 nos enseña que en Cristo nosotros como iglesia tenemos la promesa de parte de Dios de que un día resucitaremos con Cristo. Punto número 3. Por medio de la resurrección de Jesucristo se confirman las profecías del Antiguo Testamento. Les ponemos el fundamento bíblico en la pantalla. Dice el Salmo 16, versos 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este punto número 3 nos enseña que en Cristo Dios está dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento de que su Mesías resucitará. Porque este es un salmo cristocéntrico o cristológico. Habla del Mesías. Punto número 4. La resurrección de Jesucristo se comprueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Con la resurrección de Jesucristo se comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. Les ponemos el fundamento bíblico. Romanos 1, 4 y 5 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En este punto número 4 nos enseña que la resurrección de Jesucristo confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y el punto número 5, por medio de la resurrección de Jesucristo tenemos una esperanza viva reservada en el cielo. Les ponemos el fundamento bíblico en la pantalla. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces el punto número 5 nos enseña que nosotros en Cristo tenemos una esperanza viva reservada en los cielos. Estos son algunos de los puntos por los cuales la resurrección de Jesucristo es un fundamento de nuestra fe, y en esto es en lo que confiamos. Así que, mis hermanos, tengamos siempre presente estos 5 puntos por si alguien demanda una explicación de nuestra fe en relación a la resurrección de Jesucristo. Les vamos a volver a poner en la pantalla los 5 puntos. Punto número 1. Por medio de la resurrección de Jesucristo somos justificados ante Dios de todas nuestras transgresiones. Punto número 2. Por medio de la resurrección de Jesucristo, los creyentes también resucitaremos con Cristo. Punto número 3. Por medio de la resurrección de Jesucristo se confirman las profecías del Antiguo Testamento. Punto número 4. Por medio de la resurrección de Jesucristo se comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. Y punto número 5, por medio de la resurrección de Jesucristo tenemos una esperanza viva reservada en el cielo. Así que, mis hermanos, nunca olvidemos que la resurrección de Jesucristo fue efectuada por Dios para que nosotros como iglesia tengamos una esperanza viva en los cielos. Y esto es lo que creemos y eso es lo que esperamos, ¿sí? Por eso, cuando partimos de esta tierra, podemos tener la confianza, o tenemos la confianza de los que ya partieron de esta tierra,
que ya están con el Señor en una mejor vida. Y esa es nuestra esperanza. Por eso es importante la resurrección de Jesucristo. Y hoy lo recordamos como un evento que sucedió en el primer siglo, pues fue un evento real y se quedó registrado en la Escritura para nuestro testimonio. Amén, mis hermanos. Pues vamos a orar. Pues bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu amor y misericordia nos has dejado la resurrección de Jesucristo por escrito para que la estemos recordando. Pero también, Señor, en tu sabiduría has dejado pruebas externas para que podamos comprobar que nuestra fe no es una fe ciega, sino que no hay, hay fundamentos sólidos, Señor, en la geografía, en la antropología, en la geografía, Señor, donde se han podido descubrir hechos en la historia para comprobar que lo que tu palabra dice es verdad. Y tu palabra dice que Jesús resucitó de los muertos y nosotros lo creemos y lo enseñamos, Señor. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería en vano. Pero te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre nos guía a toda la verdad y nos enseña que tu palabra es verdad y lo creemos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado estas promesas, porque la realidad es de que por el pecado que hay en nosotros no las merecemos, pero a ti te agradó, Señor, que por medio de tu Hijo Jesucristo hoy nosotros podamos disfrutar de estas promesas eternas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas nunca lo podríamos haber logrado, Señor, pero te damos gracias porque Jesús lo hizo por nosotros. Gracias te damos por esto, mi Dios, y gracias, Señor, te damos porque nos has dado tu Espíritu Santo y nos has permitido tener un lugar donde congregarnos para seguir recordando tus verdades bíblicas, Señor. Así que te damos gracias, en el nombre de Jesús lo hacemos, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.